Bueno, buenas noches con todos. Gracias por su tiempo. Mi nombre es Manuel Rodríguez, representante de la empresa Surgicor. Somos una empresa que tenemos 20 años en el mercado, ¿no? Comercializando productos, insumos médicos. En esta oportunidad, insumos de traumatología y ortopedia. Y bueno, el webinar de esta noche es cómo evitar accidentes en bicicleta, prevención y tratamientos. Eh, la línea que más se va a tocar en este webinar y en este tema es, tenemos la línea de clavos intramedulares y fijadores externos que nos van a ayudar bastante para controlar y darle solución a fracturas causadas por accidentes de deportes. En este caso vamos a hablar de accidentes de bicicleta, ¿no? Nosotros comercializamos la línea GTF, una línea que ya estamos más de 6 años manejando esta línea aquí en el Perú, una línea italiana con más de 30 años en el mercado internacional. Y estos clavos intramedulares en tibia, en fémur y en húmero también, son los que nos pueden dar solución a este tipo de fracturas por estos accidentes. Y los fijadores externos que se usan cuando la fractura es expuesta, ¿no? que atraviesa la piel. Se usan los fijadores externos que tenemos, y tenemos fijadores externos para todo tipo de articulación o todos los huesos, ¿no? Tanto de las extremidades superiores como inferiores. Eh, en esta noche el que va a estar a cargo de la charla va a ser el doctor Juan Pintado, miembro del Comité Científico del Hospital Revaliati. Trabaja en el Club Deportivo Melgar, en el club de fútbol, y es miembro de Lima Trauma Sport. Le voy a dar pase para que nos dé la charla y comentarles que vamos a poder responder al final las consultas o preguntas que ustedes tengan, y las pueden dejar en el chat del Zoom. Muchas gracias, doctor Francisco, y adelante con la charla, por favor. Gracias, Manuel. Muy buenas noches con todos los presentes. Voy a ya comenzar a compartir la pantalla. Por favor, me confirman si es que se ve y se escucha claramente. Sí, doctor, perfecto. Listo. Entonces, bueno, antes que nada, me parece importante no solamente agradecer, sino resaltar la iniciativa que tiene Surgicor, que es una empresa que en traumatología se conoce bastante, pero tener la iniciativa de plantear un tema diferente, salir un poco del esquema científico y todo lo que usualmente se discute en webinars relacionados a traumatología, y tratar de abordar un tema que busca cooperar, digamos, con la población, con los deportistas. Me parece algo que es bastante plausible y creo que por ese lado hay que agradecerlo bastante. El tema que se va a iniciar hoy día es cómo evitar accidentes en bicicletas. Ya me presentaron como tal, y bueno, los objetivos de esta charla son básicamente 4 puntos. Primero, iniciar un diálogo de prevención entre los participantes y de acción en casos de accidentes en los ciclistas. Es decir, por ejemplo, cuándo ir a un centro de salud, qué hacer en los momentos que ocurre un accidente o a dónde ir. El segundo objetivo que he planteado es que hay que compartir datos e información científica, pero en el idioma más asequible para todos los participantes, porque entiendo que muchos de los participantes aquí son deportistas. El penúltimo punto es resolver las dudas y preguntas e invitarlos a posibles futuras charlas. Entonces, en este mundo en el que vivimos actualmente, que es la pandemia, nosotros sabemos que el estilo de vida ha cambiado muchísimo. Y dentro de las noticias que se han visto en los últimos meses, muchas veces malas noticias, hay otras buenas noticias, como por ejemplo que el ciclismo ha tomado un rol importantísimo en la sociedad. El ciclismo de montaña, el transporte en general ha cambiado bastante, y esto ha hecho que el año pasado diversas organizaciones como la OMS informen que en muchos países de Latinoamérica se incentive la construcción de ciclovías. Hoy por hoy eso ya es una realidad, y vemos que inicialmente se plantearon la construcción de más de 50 kilómetros de carriles de emergencia para ciclistas, y hoy esto es pan del día a día. Ver estas imágenes es cosa que nosotros vemos todos los días en las mañanas.
¿Qué cosa trajo esto? Que hubo reportes de casos mortales reportados en ciclistas, cosa que no se veía con tanto nivel antes. Si bien es cierto, son 16 casos en el 2020 o 9 casos en el 2021, son casos que ya se han empezado a considerar como datos interesantes y que eso es una información oficial de los registros de la Policía Nacional del Perú, en donde diversos diarios también han mencionado que las muertes por ciclistas se han duplicado en el 2020, ¿no? El año pasado ha sido así. Ese es un dato importante que yo les quiero transmitir como deportistas. Si bien es cierto, nosotros vivimos en un mundo completamente en suspenso por el miedo de esta enfermedad, este virus que nos ha tenido en mucha atención, la buena noticia es que este fines de marzo de este año, una de las revistas más importantes de traumatología y de medicina deportiva ha demostrado que las personas que realizan entre 150 minutos o más de actividad física por semana, en donde el ciclismo encaja perfectamente, se reducen aproximadamente 2 veces el riesgo de ir a una unidad de cuidados intensivos o de morir por COVID-19. Eso como objetivo de querer informar que la práctica del ciclismo es completamente recomendada desde el punto de vista de salud y médico. Sin embargo, sabemos que es un deporte, de acuerdo al nivel que uno lo plantee, con ciertos riesgos. Y lo que hay que hacer es estar atento a la prevención. Esto es básicamente lo que todo deportista a donde se vaya como centro de práctica deportiva tiene que tener en cuenta que exista. Y es un botiquín de primera mano, donde existan vendas, donde exista una férula, donde existan tijeras, donde exista un poco de alcohol o vendajes para poder hacer los cuidados de primeros auxilios. Y de repente muchos dirán, doctor, pero nosotros no sabemos nada sobre prevención de cuidados intensivos. Bueno, yo creo que ahora la multimedia nos permite hacer una pequeña y rápida búsqueda en YouTube, en donde nosotros podemos aprender con palabras clave como vendajes en ciclistas, cómo realizar inmovilizaciones o vendajes para lesiones básicas. Son videos que duran 5 minutos o 4 minutos y que ya nos van a enseñar cómo hacer movilizaciones a nuestros familiares o compañeros cuando ocurra uno de esos accidentes. Entonces, lo primero que hay que hacer es educarse y parte de esta charla es cumplir ese objetivo. Otra cosa que les quería enseñar ahora como traumatólogo es algo que nosotros aprendemos apenas llegamos al hospital, y es que cuando ocurre una lesión y alguien llega a un hospital, nosotros tenemos que hacer ciertas cosas. Y para que no se olviden, esto es una mnemotecnia que la conocen casi todos los médicos, y es que cuando ocurre un golpe o una torcedura, conocida como un esguince, de cualquier articulación, hay que plantear estos 4 pasos, que en inglés son las siglas de RICE o de POLICE. La R significa rest, de descanso, que hay que tratar de liberar esa extremidad por aproximadamente 2 días de descanso o limitación funcional. Colocar hielo, que es el mejor analgésico antiinflamatorio primera mano. En cualquier deporte ustedes van que el deportista se lesiona, corren y le aplican éter, que eso es prácticamente bajarle la temperatura a la zona, comprimir la zona para evitar que produzca un edema importante y elevar la extremidad. Con estas 4 simples cosas nosotros ya podemos acudir a cualquier centro de salud haciendo muchísimo de lo que se podría hacer sin la menor medida, digamos, ¿no? Las cosas más fáciles. Y la siguiente mnemotecnia es POLICE, que es lo mismo, que es P de proteger, la OL es de darle la carga óptima a esa extremidad, usar muletas, por ejemplo, ICE, que es colocar hielo, compress, que es colocarle el vendaje compresivo, y elevate, de colocar la extremidad elevada, sea el brazo, el antebrazo con un cabestrillo o la pierna en elevación en el transporte. Ahora, todo ciclista se dirá, ok, me caí, me raspé, me golpeé, ¿cuándo tengo que ir de inmediato? Yo he separado 4 cosas importantes que los ciclistas tienen que conocer, que son 4 puntos que no pueden olvidarse, y son emergencias que se practican en cualquier deporte. Acá en Lima, hace unos años, en el 2019, se practicaron los Panamericanos de Lima, en donde hubo prácticas de ciclismo de alto riesgo, como BMX, por ejemplo, y esas son las 4 cosas que como traumatólogos teníamos que estar atentos a que sucedan y que ustedes tienen que saber. La primera es algo que se llama, en siglas en inglés, como concussion, que es realmente una emergencia. Y en este video nosotros podemos entender de qué se trata esto, y el tema de la definición de concusión en realidad es una definición de un traumatismo que compromete el sistema nervioso central o el cerebro. Es un golpe en la cabeza. Eso es una emergencia. ¿Por qué? Yo les voy a explicar por qué. Porque muchas veces los ciclistas se golpean la cabeza muy fuerte, pero ellos se pueden parar y seguir practicando deporte porque se sienten bien.
Y eso hasta cierto punto es normal. Este artículo que nosotros vemos en esta zona menciona que cuando los ciclistas de montaña tienen concusiones, casi el 75%, las 2/3 partes de estos ciclistas no reconocen la lesión y siguen montando bicicleta, incrementando el riesgo de una segunda lesión. Es decir, en ese tiempo en el que tú quieres seguir en competencia o practicando el deporte, el cerebro recién va a manifestar los síntomas de la lesión, vas a volver a caerte y sufrir una fractura, una torcedura o algo mucho peor. Entonces, cuando alguien se golpea la cabeza, hay que mantenerlo en evaluación por 24 horas siguientes. Si es que no lo llevas a un hospital, lo mínimo que tienes que hacer es observarlo. Porque, ojo, el golpearse la cabeza, como les repito, puede hacer que de inmediato tú te sientas completamente activo, pero con el transcurso de las horas, ese sangrado interno que se puede producir puede manifestar síntomas que van a producir peores consecuencias en las primeras 24 horas. Eso es un dato muy interesante y que no deben de olvidarse ninguno de los ciclistas. La segunda lesión que no deben olvidar son las lesiones en columna vertebral, básicamente cuello y pelvis. Nuevamente, esto es una emergencia, eso significa que pone en riesgo la vida del paciente. Entonces, aquí la palabra clave es que tú tienes que mover a ese paciente en bloque. Es decir, si alguien se golpea la columna o tiene un traumatismo en la pelvis, no lo puedes cargar de brazos. Tienes que movilizarlo en bloque y para eso hay que utilizar una tabla rígida. ¿Quién tiene una tabla rígida? Probablemente los bomberos o quien esté cerca. Entonces, ¿cómo detectar que alguien tiene un traumatismo cervical? Pues primero, los testigos del accidente tienen que diferenciar que esta caída que nosotros vemos acá, no es lo mismo ver esta caída que ver esta caída. Entonces, es muy importante, es un dato importantísimo poder ver cómo se produjo el mecanismo de lesión. Si tú ves que el paciente tiene probablemente una lesión cervical, como ves la imagen que se está mostrando, es un accidente en donde ha habido mucha velocidad, es decir, alta energía, el paciente no siente alguna extremidad o no puede mover las piernas, por ejemplo, o uno de los brazos, y tiene dolor en la columna, que son preguntas que tú le puedes hacer, hay que reconocer esta lesión y eso es una lesión que hay que movilizar de inmediato, hay que llamar a la emergencia, hay que llamar a los bomberos, hay que acudir a un centro de salud pronto. La tercera, digamos, circunstancia en la que nosotros tenemos que estar alertas son las famosas fracturas expuestas, en donde aquí, como mencionaron bien, se utilizan los fijadores externos en primera medida, y lo importante de esto es que hay que definir que el riesgo de una fractura expuesta no es porque puedes perder, digamos, la funcionabilidad o que sea un traumatismo difícil de tratar, no. El riesgo es que esta lesión se puede infectar. Entonces, mucha gente se golpea, se rompe un hueso y van a los 3 o 4 o 5 días al hospital. Eso se ve mucho. Mucha gente piensa que se les va a pasar así, de repente en provincia, o la creencia de familiares mayores que te ponen algunas plantas o cosas y van al hospital después. El riesgo más importante de una fractura expuesta es que existe un riesgo alto de infección y eso sí es peligrosísimo. Entonces, ¿qué necesita una fractura expuesta? Lavarse de inmediato y recibir antibióticos en un hospital. Ahora, no solamente que le caiga o es un lavado hecho por un especialista, esa es la diferencia. Muchas veces en un quirófano, ¿sí? Y eso necesita una evaluación por un traumatólogo de todas maneras para poder clasificarlo y determinar qué antibiótico va a tener que recibir. Entonces, ¿cuáles son los signos que no debes olvidar? Es que a través de esa lesión tú puedes ver el hueso del paciente y existe una deformidad, un dolor y una herida importante. La cuarta es la famosa luxación o conocida como dislocación y es básicamente ver esta imagen que puede que nos perturbe un poco, pero bueno, es para que no nos olvidemos. Yo he visto ya 2 casos en el Hospital Rebagliati de luxaciones de tobillo y con ciclistas que se estaban paseando por la Costa Verde por no querer atropellar a un niño, han tenido luxofracturas de tobillo. Sin estar a una velocidad muy alta, pueden tener esta lesión y eso también es una emergencia en nuestra especialidad. Hay que corregirlo realmente porque si no se reduce esta luxación, puede tener secuelas importantes. Entonces, estas reducciones o acomodar el hueso, ponerlo en su sitio, como vulgarmente se diría, no lo puede hacer cualquier persona. Lo tiene que hacer un especialista o alguien que lo haya hecho ya, básicamente un traumatólogo. ¿Por qué? Porque puede tener secuelas peores que la lesión misma si alguien lo hace con las maniobras incorrectas, ¿correcto? ¿Cuál es la forma de detectar esto? Que encuentras una deformidad evidente, un dolor intenso muchas veces
y eso se produce con más frecuencia en el hombro, en el tobillo o algunas veces en la mano, pero son las tres zonas más importantes donde se puede luxar unos huesos, en el hombro, en el tobillo y en el miembro superior como en la mano. Entonces, la siguiente pregunta que vamos a responder es, ¿a dónde tenemos que ir, doctor? ¿Al hospital o a una clínica? Entonces, acá hay varios factores que nosotros tenemos que tener en cuenta. Primero, ¿el accidentado tiene seguro? ¿Sí o no? Eso es un dato importantísimo y probablemente se resuelve en una discusión a posterior, pero es un dato que tienes que saber. ¿Tienes CPS? ¿Qué tipo de seguro tienes? Justo lo conversábamos hace un tiempo. Todo deportista tiene que tener un seguro apropiado para situaciones de alto riesgo. Eso lo podemos someter a discusión después. ¿Dónde está ubicado? O sea, ¿dónde se produjo el accidente? Tienes que saber cuáles son los hospitales o clínicas más cercanas y saber qué tan compleja es la lesión. Esas 4 lesiones que yo les mencioné son lesiones que ameritan que uno acuda a un hospital de alta complejidad, de alta resolución. Entonces, yo he buscado algunos datos que les voy a dar en unas diapositivas más adelante para que sepan cuál es uno de los hospitales más adecuados para resolver cada tipo de lesión. Entonces, acudir al centro más cercano no siempre es lo que uno tiene que hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces, como por ejemplo cuando nosotros vemos este mapa y vemos el morro solar, vemos que la mayoría de centros de salud cercanos no cumplen con las condiciones para resolver una lesión compleja. Entonces, si el bombero y tú te preguntan, llévalo a tal sitio, no. El familiar o el acompañante, o si es que el paciente no está consciente, tiene que conocer a dónde lo están llevando. Porque muchas veces te pueden llevar a un centro de salud donde no tienes la capacidad resolutiva para resolverlo y vas a tener un problema serio. Entonces, hay hospitales y clínicas que tienen resolución de alta complejidad. Yo les he puesto una lista aquí que seguramente las pueden luego compartir, en donde existen clínicas y hospitales como el Rebagliati o la Almenara, que son hospitales grandes, donde la especialidad de traumatología está bastante desarrollada, hay emergencia 24 horas y se desarrollan cirugías de gran complejidad, o muchas clínicas como las que ven ahí, donde también la especialidad de traumatología está casi las 24 horas. Ahí falta la clínica Ricardo Palma, por ejemplo, también que mencionaron hace unos minutos, donde también se pueden resolver estas lesiones de complejidad, pero siempre y cuando depende del seguro que tengas. Ojo, que si uno no tiene seguro, las lesiones de traumatología suelen ser bastante costosas, muy costosas realmente. Entonces, de eso también depende, y los costos entre un hospital y una clínica sin seguro pueden variar muchísimo en costos. Entonces, las recomendaciones que yo les puedo dar es que todo el tiempo utilicen su equipo de protección. Eso yo estoy seguro que ustedes lo saben. 2, que no solamente depende de que tú te protejas, sino que tu bicicleta esté en condiciones adecuadas, y para el medio que estás utilizando, utilices elementos reflectantes y luces importantes para que te puedan ver si simplemente es por transporte. Compartas siempre la ruta a la que tú vas a estar con tu familia, porque si te ocurre un accidente tienes que saber dónde están, o saber si no llegaste o sucedió algo, que te ubiquen rápidamente, y por supuesto respetar las señales de tránsito. Aquí estoy yo demostrando cómo no tienes que ir en la bicicleta sin casco y sin protección de vida. ¿Correcto? Eso no hay que hacerlo. Entonces, los quiero invitar a una página que tenemos en Instagram y en Facebook, donde un grupo de especialistas que hemos tenido una posibilidad de tener una formación en el extranjero también, queremos compartir información de la especialidad, no solamente para datos científicos, sino a la población en general. Están completamente invitados, y doy pase a Manuel para que pueda seguir con las dudas o preguntas de los participantes. Jesús. Hola, ¿qué tal? Sí, Jesús. A ver, no sé si puedes... A ver, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? Creo que ya se me ve. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, sí, muchas gracias, doctor Pintado, por la introducción. Yo antes tengo acá algunas preguntas que están en el chat, ahorita las voy a leer. Quisiera hacerle una pregunta personal para iniciar. Sería, yo, por ejemplo, el día martes fui al Morro Solar, y ni bien estaba bajando la mitad, había un chico todo ensangrentado que justo se había caído y estaba rodeado de muchas personas, ¿no? Sabemos que en el Morro Solar tenemos algún grupo ya que se llama Todos por el Morro, está que brinda asistencia médica, pero digamos, ¿cuáles son las medidas inmediatas? Si yo veo, por ejemplo, que alguien se ha accidentado, ¿cuáles son las medidas inmediatas? ¿Qué debo hacer y qué no debo hacer con ese accidentado, ¿no? Porque lo primero que se dice es no lo toques, ¿no? No lo toques, no lo toques. Entonces, ¿eso es correcto o qué deberíamos hacer?
Lo primero que hay que hacer es que hay que buscar personas dentro de las circunstancias en las que ha ocurrido que puedan estar ciertamente capacitadas para manejar esa situación. Entonces, independientemente de que uno no sepa qué hacer, lo que hay que entender es buscar cuál es el grado de accidente que ha ocurrido. Si vemos mucha sangre, si vemos un accidente de alta complejidad, lo que hay que hacer de inmediato es llamar al 116, que es el número de los bomberos, lo antes posible. Eso es lo primero que hay que hacer, llamar a alguien, una ambulancia, a los bomberos o a alguien cercano que nos pueda ayudar con ese nivel de atención primario que se necesita. Luego, lo que hay que hacer es apartar a las personas, porque muchas veces se acercan, quieren tocarlo, echarle aire, tratar de darle todo el espacio posible y a la persona que se ha accidentado, tratar de preguntarle su nombre, decirle, ¿estás bien? ¿Cómo te llamas? ¿Me escuchas? Tratar de ver si te escucho o no. Si esa persona responde a las preguntas, es un muy buen signo. Si no responde a las preguntas, hay que tratar de hacerle pequeños movimientos en el pecho, tratar de hundirle un poquito en la zona del esternón, por esta zona más o menos, y estimularlo un poco con dolor. Y nuevamente decirle, ¿me escuchas? ¿Estás bien? Esperar la respuesta. En ese momento también es importante notar si la persona respira o no respira. Eso es clave. Entonces, lo peor que puede pasar en un accidente es que ese paciente haya sufrido un paro cardíaco que se puede presentar en una circunstancia extrema, en un accidente de ciclistas, pero es lo primero que hay que buscar. Las personas que han visto un accidente, hay que preguntarles cómo fue el mecanismo de la lesión. ¿Se golpeó la cabeza, el cuello, lo que sea? Si ocurre una lesión de cabeza, espalda o pelvis, no hay que movilizar al paciente, no hay que intentar cargarlo, porque puede ser más difícil. Lo que hay que hacer es tratar de que todas las personas que vienen atrás con su bicicleta entiendan de que ha ocurrido un accidente y ponerse en una zona segura, evitar más accidentes. Eso es lo que hay que hacer y esperar la atención de la ambulancia. Como les digo, lo peor que podría ocurrir es que ocurriera un paro en ese momento y si es que ha ocurrido en ese momento, estar capacitados de todas maneras en esa comunidad que ustedes tienen de dar una reanimación cardiopulmonar porque eso es salvarle la vida a alguien. Eso es lo peor que podría pasar. Todo lo demás, de alguna manera, puede esperar unos minutos. Puede esperar media hora o 30 minutos, no movilizarlo, tratar de estimular al paciente para que esté respondiendo al llamado y esperar que llegue la ambulancia o los bomberos. Jesús, yo también quiero hacer una pregunta antes de empezar con la de los participantes. Doctor Francisco, creo que es importante saber en qué tiempo, ¿no? O cuál es el tiempo óptimo para solucionar o darle solución a una fractura, tanto expuesta, no sé si los tiempos cambian en una fractura expuesta o interna, que tenemos como pacientes. Sabemos que a veces lo de la carta de garantía, la emergencia o estar en hospital y encontrar cama o hora operatoria van a jugar ahí mucho esos tiempos, pero como pacientes yo quisiera saber cuál es el tiempo el tiempo óptimo para darle solución a ese tipo de fracturas, ¿no? Sí, es una muy buena pregunta, Manuel. De hecho, hablar de una fractura expuesta, como le expliqué, es que se puede haber una exposición del hueso a través de una herida y ya se ha explicado muchas veces que el riesgo de que haya una fractura expuesta es de que se produzca una infección. Entonces, el tiempo estimulado es de 6 a 12 horas en el que se tiene que hacer un lavado en un hospital y brindarle antibiótico a ese paciente de acuerdo al grado de fractura expuesta que tenga para evitar complicaciones. Entonces, tenemos entre 6 a 12 horas que se tiene que dar esa atención. ¿Qué ocurre si pasa después? No es que es todo grave, sino que el riesgo aumenta mucho más. Si se practica entre esas 6 a 12 horas, el riesgo es mínimo. Pero si es después de ese tiempo, el riesgo puede ser mayor a que haya una infección ósea que ya es muy difícil de manejar, no solamente como una fractura expuesta con fijadores, que es el tratamiento para un hueso, sino ya es un poco más complicado. Y para una fractura que no es expuesta, ¿se puede esperar un poco más o también es mejor darle solución lo más pronto posible? Para una fractura que no es expuesta, el tiempo no necesariamente tiene que ser de inmediato. Muchas veces en los hospitales hay personas fracturadas
y por la demanda que ocurre pueden esperar hasta 2 semanas para operarse. Y bueno, eso es parte del medio en el que nosotros vivimos, pero cuando es una fractura cerrada, si bien es cierto, no es lo ideal, no hay tanto riesgo, no hay tanto riesgo como si se tratara una fractura expuesta como tal. El hueso es una parte de la biología muy noble, es una estructura muy noble que va finalmente a consolidar o formar un callo en diversas circunstancias. El riesgo es una infección o de repente el compromiso de una articulación, como una luxación, por ejemplo, eso sí no puede esperar mucho tiempo. Una luxación, que el hueso se salga de su sitio, no debería demorar más de 12 horas tampoco. Ok, Doc, gracias. Adelante, Jesús. Tu audio, Jesús, está todavía en mute. Ok, listo. Una preguntita puntual antes de empezar a leer las preguntas. Veo que tenemos casi 60 participantes en estos momentos. Cuando nosotros nos caemos, a veces, bueno, lo que me ha pasado pues hace 3 meses, que me dejó como un mes sin montar bicicleta, ¿no? Que me dio un salto, caí mal por una tontería que hice y tuve una lesión interna. Al momento, en caliente, la verdad que sentí una molestia, pero no me pasó nada. Fue el día siguiente que tenía la rodilla una pelota gigantesca y ya... Pero aquí viene mi pregunta, ¿no? Siempre es el traumatólogo, o sea, para este tipo de lesiones, el traumatólogo, el especialista indicado para tratar esta dolencia, ya sea en la pierna, en el brazo, donde sea, o existen algunas excepciones. Para que sepan todas las personas, o sea, llamar a la clínica y yo llamo al traumatólogo, ¿no? Esa es la persona indicada. Sí, o sea, lo correcto es que vaya a un centro de salud. Cada centro de salud va a tener diversos niveles de atención. Primero hay una primera atención por un médico que es un médico general y él va a determinar qué especialidad debería evaluarlo. Eso es lo indicado, pero en líneas puntuales, toda lesión del aparato locomotor, es decir, huesos o músculos o cartílago, debe ser evaluado por un traumatólogo para que se defina el tratamiento y diagnóstico. Eso es así. Ya, genial. Entonces paso a leer algunas de las preguntas. Algunas nos han dejado Hay una pregunta que está en la zona de chat y nos pregunta Marco Talavera, las heridas abiertas en trochas de tierra, que bueno, son los trail que la mayoría de nosotros practicamos el deporte, ¿requieren de aplicación de vacuna antitetánica o no es necesario? Es una pregunta muy interesante. Sí, eso nosotros lo evaluamos de acuerdo a ciertos factores de riesgo, pero en líneas generales, un campo contaminado, nosotros tenemos que hacer la pregunta de cuándo fue la última vacunación. Usualmente la mayoría de adultos han tenido una vacunación por encima de los últimos 5 o 10 años, entonces se le aplica como una especie de refuerzo de vacuna antitetánica, además del antibiótico. Pero eso finalmente lo decide el médico que lo evalúa, pero es importante mencionarle al doctor que ustedes produjeron ese accidente en un lugar descampado, como una trocha, o puede ser un lugar como una chacra, por ejemplo, que se describe en los libros, factor de riesgo alto para aplicar un refuerzo de vacuna antitetánica. Totalmente interesante. Interesante porque sí. Yo tenía entendido que antitetánica igual fierro oxidado, metal oxidado, no necesariamente. O sea, podría que una lesión en un trail, en una tierra, en una trocha, pueda requerir de vacuna antitetánica. Sí, Sí, podría darse completamente. caso. Eso es por, Okay. por un germen que es el Clostridium tetani, que puede vivir exactamente en estos hábitats como trochas o chacras o el metal también. Ajá. Ah, interesantísimo. Ok, perfecto. A ver, otras preguntas. ¿Qué es una luxofractura? Me pregunta. La luxofractura es una luxación, digamos, es la dislocación de un hueso asociada a una fractura, o sea, la ruptura de un hueso. Un hueso roto más un hueso fuera de lugar. Eso es una luxofractura y es un diagnóstico importante, ¿no? Eso es importantísimo, es una lesión importante y hay que tratarla de forma completa. Se tiene que hacer en un hospital especializado de alta complejidad de todas maneras. Ok. La siguiente es, ¿cuáles son los síntomas para saber si mi lesión es una fractura? Interesante, ok. Las fracturas se producen básicamente por un traumatismo. Depende del mecanismo que se produzca, pero lo que causa en el paciente es primero dolor en la zona, luego deformidad, es decir, se deforma la anatomía del cuerpo, se va a deformar y va a producir limitación funcional, lo que significa que ya no vas a poder mover esa extremidad, sea la mano, el brazo, el hombro, la pierna, no puedes seguir con la función normal, entonces es dolor,
limitación funcional, deformidad, y muchas veces se asocia a síntomas inflamatorios, que son el aumento de volumen, el enrojecimiento, el aumento del calor en la zona, ¿no? Esos son los síntomas que hay que detectar y sospechar de una fractura. Inflamación, dolor, entonces nos dice, y falta Sí, de la movilidad, ¿no? Esos son sí, los tres. y hay un dato interesante que muchas veces eso lo aprendemos con la carrera y no se describe. Cuando un hueso se rompe, nosotros vemos que no necesariamente puede que haya una deformidad, pero cuando el hueso se rompe en el cuerpo, sangra internamente. Entonces, si el paciente no acudió al hospital, muchas veces ese sangrado se va a manifestar como un moretón. Nosotros en medicina se llama equimosis. Entonces, si tú te golpeaste y empiezas a ver que en la mano se empieza a poner morada de forma importante, o en la planta del pie, por ejemplo, se pone morado, anda a un hospital de todas maneras, porque aún tú pudiendo caminar o seguir con tus quehaceres, puede que tengas una fractura oculta. Eso es un dato interesante. Si ves un moretón grande en esa zona donde te golpeaste en el paso de 2 días, tienes un dolor persistente, sácate una radiografía y que te vea un especialista. Ah, porque entiendo que la fractura no necesariamente tiene que ser total, ¿no? Puede ser una fractura parcial de un hueso y que no tenga tanta dolor o no impida Así la es. movilidad, pero hay una fractura. Y lo vemos todo el tiempo. Créeme que eso se ve muchas veces en el hospital y sobre todo en deportistas, porque los deportistas están acostumbrados a caerse y tienen el umbral de dolor más alto que un paciente normal. Entonces muchas veces quieren seguir haciendo deporte, pero las secuelas pueden ser importantes. Perfecto. Muchas gracias. Pasamos a otra pregunta. Dice, cuando corremos y sentimos un dolor en la rodilla, ¿debemos parar o seguir? Y lo podría extender también con el tema del ciclismo, ¿no? A veces tenemos unos hincones que pueden persistir o pueden parar. ¿Qué deberíamos hacer o qué es lo ideal, ¿no? Yo ¿Deberíamos creo que, alarmarnos? yo creo que lo ideal siempre ante cualquier dolor y duda hay que acudir a una evaluación médica. Definitivamente el cuerpo siempre manifiesta cosas con dolor. Puede que sea algo muy leve, como un esguince, un golpe, una contusión, pero es mejor salir de dudas. Muchas veces lo que puede ocurrir es lo extremo contrario, ¿no? Que piensas que no pasa nada y realmente puedes haberte roto un menisco o puedes haberte tenido una fractura y no te diste cuenta y las consecuencias pueden ser mayores. Entonces yo pienso que ante la molestia hay que acudir a consulta de todas maneras. Listo, perfecto. A ver, otra pregunta es, en el caso de un accidente de un menor de edad, ¿cómo actuar ya que los niños son bastante inquietos? Bueno, eh, hay que acudir al hospital siempre en compañía de los responsables, ¿no? Por más que el niño sea inquieto y eso, ya en el hospital nosotros tenemos ciertas formas de inmovilizar a un niño, de repente tener ciertas medidas de inmovilización diferentes a las de un adulto, pero hay que hacerlo. Sea o no quiera, si llore o patalee, hay que llevarlo al hospital, tratar de calmarlo y llevarlo. Cuando la lesión es fuerte, usualmente el niño no se mueve. Eso es lo que yo, por lo menos, más he podido ver. Cuando hay un hueso roto o eso, el niño llega tranquilo caminando con el bracito roto, pero no está tan inquieto como cuando no tiene nada. Perfecto. A ver, otra vez. Creo que esta es una pregunta relativa, pero a ver, ¿en cuánto tiempo después de una fractura uno puede volver a hacer ejercicio, ¿no? En líneas generales, ¿no? Porque hay Eh, fracturas y fracturas, ¿no? sí, eso es algo muy variable, definitivamente es muy, muy variable, pero en líneas generales el tiempo promedio puede ser de 2 meses a 3 meses para volver a la práctica deportiva después de una fractura, un hueso roto, 2 a 3 meses para poder estar seguros de volver a la práctica sin temor. En todo caso, el doctor, el especialista, es el que nos tiene que Sí, decir, ¿no? En qué momento. definitivamente. Hay lesiones que demoran 6 meses, otras que son más, y también depende del tipo de nivel de deportista que seas. Si es un deportista que vive de eso, obviamente la recuperación va a tener que ser más rápida, utilizando otras formas de recuperación, terapia física, etcétera. Ok, listo, muchas gracias. Otra que dice, si se fractura el tobillo o la pierna y a los pocos días se forman ampollas en la piel, ¿eso es infección? Es una pregunta muy buena. Eso es, me parece muy interesante que las personas se cuestionen eso, ¿no? Esas son las famosas flictenas, ¿no? En traumatología se conocen mucho y Penas. usualmente, así sean flictenas o ampollas, usualmente cuando ocurre una lesión importante, es decir, así un golpe de una energía alta o fuerte, se producen estas ampollas alrededor del tobillo, ¿no? No hay que tocarlas, hay que acudir al hospital así
Y no necesariamente eso significa infección, en absoluto. No necesariamente una ampolla significa que está infectado. Eso es parte de que la fuerza ha sido tan alta de que produce una extravasación de líquido y que se forman esas ampollas. ¿Puede generar infección? Sí, da riesgo para eso. Muchas veces hay que dar antibióticos, pero no necesariamente significa que está infectado. ¿Una fisura es igual que una fractura? Sí, eso es un término que en traumatología no vamos a encontrar nunca en ningún libro, ¿no? Una fisura es una fractura no desplazada. Así es. Ok, O sin una fractura, desplazamiento. una fractura incompleta o una fractura desplazada es lo que se conoce como una fisura. Bien, otra pregunta que especial para usted que trabaja en realidad en el Seguro Social. Dice, si el accidentado no cuenta con Seguro Social, ¿lo pueden atender en algún hospital de salud por ser una emergencia? Ya, eso es una muy buena pregunta. Ahora en el mundo en el que vivimos, todo ha cambiado, ¿no? O sea, la coyuntura ha cambiado usualmente y existe algo que se llama la ley de emergencia, en donde cuando la vida del paciente está en riesgo, se tiene que atender en cualquier centro de salud. Sin embargo, ahora existe un problema grande que es este del COVID. Entonces, si existiera una lesión como una torcedura o un golpe y uno acude al Revaliati, no te van a atender si la lesión no amerita eso. Y peor si no tienes seguro social, ¿no? Es recomendable, como se conversaba, que todo deportista tenga siempre un seguro. Y si ya es un derecho universal que por lo menos cada uno tenga el seguro integral de salud, por lo menos, si es que no tienes seguro social o si no puedes pagarte un EPS, lo mínimo que todos tenemos que tener por el simple hecho de tener DNI es un SIS, es el SIS, el famoso SIS. Dice que, bueno, como dice el doctor, si la vida del paciente está en riesgo, ¿no? Solo para comentarlo, ¿no? Una fractura, por decirlo así, en las extremidades, sea puesta o interna, no va a estar en riesgo la vida, ¿no? Solo para tenerlo en cuenta. Claro, y además, por ejemplo, si alguien va al Revaliati sin seguro, te pueden atender, pero te van a cobrar. Entonces, el costo ¿Ah, en un sí? hospital, sí, el costo en un hospital es altísimo, quizá muchas veces más caro que una clínica, aunque parezca paradójico. Pero si vas sin seguro y te logran atender, finalmente el seguro tienes que pagar los costos y una atención particular en el Revaliati, por ejemplo, es muy alta, es altísima. Ah, buen dato. Ahora pasamos a otra pregunta. Las personas con problemas en los meniscos, o bueno, entiendo que son antecedentes por alguna lesión, ¿como terapia pueden montar bicicleta? ¿Hay algún inconveniente con eso? Eh, Depende de la lesión y el momento en el que se ha producido la lesión. Una lesión aguda, usualmente no se recomienda que el paciente haga ciclismo estacionario o de montaña, peor todavía. Depende del tipo de lesión que tenga, depende del grado de lesión meniscal que tenga, la localización, etc. Es una definición muy compleja, pero lo correcto ahí es que si hay una sospecha de lesión en la rodilla, que sea evaluado por un traumatólogo y él define en qué momento reiniciar las prácticas deportivas. Sí, yo hace unos meses tuve una lesión de menisco que fue leve, fue un desgarro, como lo describió el doctor, y después de un mes y medio pude montar bicicleta. Al comienzo comenzó a doler, o sea, dolía un poco, pero después ya sin problema pude montar bicicleta, ¿no? Pero entiendo que como se dice, es la gravedad, ¿no? Si es una rotura total de menisco, no creo que sea un mes o dos, ¿no? Debe ser mucho más. Claro, una Sí, ruptura meniscal muchas veces tiene indicación quirúrgica también. Entonces, claro, depende mucho de eso. Ajá. perfecto, listo. Ok. ¿Qué recomendaciones podríamos tener para evitar accidentes en bicicleta según su experiencia? Aparte de usar obviamente los EPPs, ¿no? Que son los cascos, las rodilleras, eso es básico, sobre todo si estás iniciando en el ciclismo, todos tus EPPs tienen que estar completos. Pero aparte de eso, ¿qué otras medidas recomendaría? Bueno, yo creo que los accidentes en general es una estadística planteada, o sea, es algo que no se puede evitar. Todo lo que hagamos tiene riesgos y las prácticas deportivas también tienen riesgo de accidentes que no se pueden evitar con nada. Entonces yo creo que hay que ser conscientes del nivel digamos,
de deporte que practiquemos, del nivel de capacidad de practicar ese deporte, o el nivel de práctica que tú puedes hacer. Si nunca has hecho montaña, pues no te puedes meter a hacer esa práctica de la nada. Hay que conocer el circuito, hay que conocer los riesgos, hay que conocer hasta qué punto uno puede hacerlo, y recién a partir de ahí plantearse qué ejercicio hacer. Porque ojo que los accidentes o las lesiones en ciclismo no necesariamente ocurren de forma aguda. O sea, no todas las lesiones se producen por golpes o caídas. Hay lesiones de columna, lesiones de cadera, lesiones nerviosas en la zona de la pelvis por el conducir bicicleta de forma crónica. Entonces, eso también hay que conocerlo. Uno, conforme va haciendo el deporte del ciclismo, va aprendiendo que la colocación del asiento, el nivel del asiento y ciertas cosas te van a producir beneficios, y otros puntos en contra que no te van a jugar muy bien a largo plazo. Entonces, pienso que eso también hay que tenerlo siempre en cuenta. Pero prevenir accidentes es algo que es muy difícil. Va a ocurrir, así salgamos a la calle, existe un riesgo siempre de cualquiera de esos accidentes. Bien, acá tengo otra. Usualmente cuando uno tiene una caída por vergüenza, y bueno, y me ha pasado a mí también, por vergüenza y orgullo ciclista, muchas veces uno se levanta como si nada hubiera pasado. ¿Es recomendable acudir a un centro de salud de todas maneras o esperar a que se evidencie alguna contusión, dolor o algún síntoma? ¿Qué recomienda usted? Yo creo que las 4 lesiones que mencioné, la concusión, la fractura expuesta, luxación y golpe en la vértebra o en la espalda o en la pelvis, son situaciones que uno no puede dejar pasar. O sea, ahí así te puedas parar, pide ayuda y que te lleven a un centro hospitalario. Porque como les digo, lo más grave de esto es que tú te golpees la cabeza y tú vas a estar muy bien, pero sin que te des cuenta estás produciendo una hemorragia interna. A las 12 de la noche o 1 de la mañana en tu casa, nadie te va a despertar hasta el día siguiente. Eso es lo peor que puede ocurrir. Eso es una hemorragia dentro del cerebro. Las primeras horas nadie se da cuenta, pero es muy grave. Puede terminar en una operación. Entonces, creo que en ese caso hay que acudir de inmediato. Y los otros casos que también mencioné, si es un golpe ligero, leve, yo pienso que siempre lo más recomendable es por lo menos preguntar, ¿no? Una llamada, una consulta, o alguien que conozca un poco más del tema. No viene mal al caso una consulta pequeña para saber si tienes que ir o no al hospital. En líneas generales, estar atento a uno mismo a los síntomas, ¿no? O sea, una vez que tiene una caída, por más que te levantes, digamos que en las próximas 24 horas, estar súper alerta a todo lo que puedas sentir y de Así repente algo es. que ya merite una visita a un doctor, ¿no? Así es, signos de lesiones fuera de la cabeza, el moretón que les mencioné, ¿no? Muchas veces se caen con la mano apoyando y uno dice, bueno, me duele, sigo bien, pero a la mañana siguiente está todo esto negro. Eso puede ser sospechoso de una fractura. No necesariamente, pero hay que descartarlo. Listo. Muchas gracias. Otra más, la última que tengo aquí es, ¿los seguros particulares cubren accidentes como calificados de deporte de riesgo o de alto riesgo? Creo que lo conversábamos un poco antes. Sí, creo que ahí Jesús conversó eso y es un dato importante. Cuando uno elija un seguro, hay que mencionar que uno practica deportista de montaña o algún otro deporte de riesgo, y eso cambia completamente lo que vas a pagar mensualmente, la prima y también la cobertura que vas a tener de seguro, ¿no? Un seguro de altos riesgos es lo que necesita un accidente de todas maneras. Un deportista, perdón. No siempre, no todos los seguros obviamente van a cubrir este tipo de incidencias. No todos los seguros, así es. Sí. Ok. Ok, esas son todas las preguntas que tengo. No sé si quieres añadir algo, Manuel. Bueno, agradecer a todos por la participación. Muchas gracias, doctor Francisco. Y esperamos, bueno, tener otra fecha, ¿no? Y resolver más preguntas de los participantes. Gracias a todos de nuevo y no sé si el doctor Francisco tenga algo que agregar para ya terminar. Bueno, finalmente agradecer a Suyucop, a Manuel, a Carlos también, porque honestamente me parece muy interesante que se puedan dar estas preguntas que se ven del día a día. O sea, no son preguntas que usualmente nos hacen en una charla, no son tan técnicas, pero creo que son muy importantes porque la clave de poder mejorar siempre es educarnos. Y creo que eso es una forma de educarnos bastante dinámica, bastante nueva, moderna, y por ese lado felicitar a Suricor por la iniciativa que tiene. Me parece muy, muy, muy bueno.
Sí, quisiera agregar también muchas gracias a los participantes y muchas gracias también a Surgicor y a usted, sobre todo, doctor, que se ha tomado el tiempo, entiendo, en su agenda bastante recargada para poder darnos esta información que entiendo es súper importante. Al menos yo he aprendido nuevas cosas, a pesar que paro leyendo y tengo algún tipo de experiencia en el rubro médico, siempre se pueden aprender estas cosas y como dice Manuel, ojalá que se puedan dar nuevas charlas, que se pueda hablar, digamos, que de más cosas, de nuevas cosas más puntuales y más personas incluso de repente nos puedan acompañar para seguir ampliando conocimientos y sobre todo que va a ayudarnos a nosotros mismos, ¿no? Es algo gratuito y que nos va a sumar bastante. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Listo, Manuel. Entonces, nos despedimos. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Manuel. Nos vemos, Jesús. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Hasta luego. Luego, Muchas gracias a todos. gracias.